Buenas tardes, queridos compañeros y amigos de la carrera de Educación Física. Bien, hoy les estaremos explicando un tutorial de cómo dar una clase teórica, totalmente teórica, sobre lo que es la educación física. Esto es un plan, esto es un plan de aprendizaje diario, una planificación diaria. Bien, comenzamos con el inicio, que en el inicio haremos una recogida de conocimientos y experiencias previas. Esto es preguntar a los estudiantes sobre el contenido que usted va a dar, a impartirle. Preguntarle si alguna vez ha tenido algún tipo de experiencia o cercanía con el tema sobre el que se va a tratar en el tiempo, en el aula. Preguntarle si alguna vez ha visto o ha escuchado sobre eso. Luego tenemos el tiempo, que serán 45 minutos. Así que los maestros debemos ser buenos administradores del tiempo, del plazo que se nos da para impartir nuestra clase y tener un buen proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego se da las actividades de enseñanza, las de inicio. Comenzamos con unas frases de cortesía para iniciar la clase. Siempre es bueno llegar cortésmente para tener una buena confianza con los estudiantes, que te vean como un compañero más y no como un profesor cascarrabias, así por el estilo. Siempre preguntarle con frases de cortesía: buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están mis alumnos? ¿Cómo les amanece hoy? ¿Cómo se sienten? Luego el planteamiento y explicación de la clase. Aquí usted le va a explicar a los estudiantes lo que se va a hacer y también le va a hacer el planteamiento sobre los ejercicios, sobre la metodología que se va a utilizar. Y también los alumnos luego se organizan a través del mandato de su maestro, y los alumnos luego mostrarán interés en la clase. En el desarrollo haremos lo que es, como ya dije, la recogida de conocimientos y experiencias previas sobre el tema. Esto ya lo mencionamos, pero será parte también del desarrollo. Luego la explicación resumida sobre lo que es el baloncesto, ya que esto tratará sobre el baloncesto. Esta clase teórica tratará sobre lo que es la parte teórica del baloncesto. Explicación resumida sobre lo que es el baloncesto. Les explicarás a los estudiantes qué es el baloncesto, su historia, lo que significa como deporte, los cambios sociales que ha hecho en Estados Unidos, tanto como aquí, las transformaciones también que ha tenido, los cambios de regla y todo eso, etcétera. Luego se le aplicará lo que es una tarea de cuestionarios sobre los datos más importantes de la historia del baloncesto, nacional e internacional, como por ejemplo, quién fue el fundador del baloncesto, en qué fecha se fundó el baloncesto, en qué ciudad se creó el baloncesto, en qué fecha se introdujo el baloncesto a la República Dominicana, quién lo trajo. También cuál fue el primer torneo de baloncesto que se jugó en República Dominicana, etcétera, etcétera. Cosas así. Luego también, para seguir con nuestra clase teórica, una investigación sobre las reglas del baloncesto. Sí, se investigarán las reglas del baloncesto y también los cambios que han tenido a través de los años, porque no se han quedado iguales. Pero el baloncesto tiene 13 reglas fundamentales con las que fue creado. También los alumnos, luego de esto, mostrarán entusiasmo sobre la clase. Los alumnos harán preguntas de indagación sobre el tema al profesor, las cuales el profesor tiene que estar abiertamente dispuesto para contestársela. Y los alumnos participan y comparten sus saberes previos sobre el tema. Así es, siempre es bueno tener una dinámica de socialización en la clase.
y el profesor debe de crear esa costumbre entre los alumnos. Y en el cierre tenemos lo que son los anexos para la próxima clase, decirles lo que va a pasar en la próxima clase, darle una anticipación y una formal despedida ante los alumnos. Y en el cierre, los alumnos muestran intriga para la próxima clase. Eso será parte de lo que es la actividad de aprendizaje en el cierre. En los indicadores de logro. ¿Cuáles son los indicadores de logro para esta clase teórica? Un indicador de logro será que los estudiantes quieren saber los elementos históricos del baloncesto en el plano nacional e internacional y las reglas de baloncesto. Como dije anteriormente, en las actividades de aprendizaje los alumnos mostrarán entusiasmo sobre la clase y esto será un indicador de logro. Y también la metacognición. El estudiante reflexiona y aplica sobre lo aprendido. Así es, la metacognición es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje como tal. Involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento y control de la regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en una persona. Recabe, evalúa y produzca información. En definitiva, que aprenda. Los alumnos aprenderán de su propio aprendizaje, reflexionarán de su propia reflexión que tuvieron en la clase y tendrán experiencias a partir de la experiencia. La metacognición es una de las cosas más importantes que deben tener los alumnos. Y luego el tipo de evaluación que tendremos en nuestra clase teórica será la evaluación formativa para observar y valorar el contenido dado durante el proceso, que la evaluación formativa es el proceso cuyo enfoque considera la evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula. La utiliza el docente para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes. Así es, siempre, una de las mejores evaluaciones es la evaluación formativa, porque siempre está en carácter formativo para darle a los estudiantes un mejor proceso de enseñanza y aprendizaje y así tener el docente un mejor proceso pedagógico. Luego, las evidencias de la clase será la participación en clase con preguntas y comentarios. Siempre los estudiantes, cuando la clase les parezca bien interesante, harán sus preguntas y sus comentarios. El profesor se las responderá abiertamente. Las técnicas e instrumentos de esta clase teórica: indagación dialógica e intercambios orales. Sí, los intercambios orales, los estudiantes se mostrarán mucha intriga sobre la clase y empezarán a preguntarse y a dialogar entre ellos y compartir conocimientos con otros que no sepan. Y así la clase será más dinámica y el profesor le sacará mayor provecho luego a las actividades. Los recursos: un folleto de todos los contenidos sobre el baloncesto, la tiza para explicarle y escribirle en la pizarra y la pizarra. Bien, hasta aquí el tutorial de la clase teórica sobre baloncesto en lo que es la materia de educación física. Disculpen por la calidad, lo grabé desde el celular. Gracias por su atención. Hasta la próxima.